Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero hacerles llegar un afectuoso saludo a todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior, Juan Bautista Aguirre, a su rectora, la doctora Ida Campi Mayorga, al señor vicerrector, al máster Marcel Méndez, por la invitación que me han hecho llegar para participar y compartir con ustedes estas experiencias relacionadas al tema, al apasionante tema de Smart Cities. Sí, quiero empezar pidiéndoles disculpas. Yo estoy fuera del país y probablemente si es que ocurre algún problema de conectividad, será porque estoy en el hotel y lamentablemente a veces la conexión falla. No obstante, vamos a hacer lo posible para que todo salga muy bien. Eh, Voy a compartir en este momento mi pantalla para poder presentarles a ustedes lo que he traído, unas láminas que he traído y compartir estas ideas respecto a Smart Cities. Por favor, me confirman si se ve. Mm, Ok, muchísimas gracias. Bueno, básicamente en esta presentación vamos a hacer una revisión de ciertos temas. No quiero cansarles mucho tampoco, pero como una hoja de ruta respecto a cómo se implementan estos modelos de Smart Cities en las ciudades desde el punto de vista de la experiencia internacional y desde la experiencia local. Efectivamente, el plan de adopción de la tecnología requiere varios pasos, requiere varios elementos que deben cumplirse para lograr introducir estas interesantes tecnologías de ciudad inteligente que hoy en día son parte del convivir diario. Lo primero que tenemos que resaltar es la identificación del problema. Luego, ya vamos a ahondar en cada uno de estos detalles, solo hago una breve descripción de los aspectos que constituyen la hoja de ruta. Participación ciudadana, es importante que la ciudadanía se exprese ante las autoridades locales para saber cuáles son sus necesidades. Las oficinas de tecnología institucionales como empresariales tienen que realizar procesos de integración e interoperabilidad para seleccionar la mejor tecnología de Smart City, de tal forma que se defina una arquitectura que pueda enlazarse con todo. De esta forma llegamos a un punto de incluir un tablero de mando de ciudad inteligente en donde se van a incluir periódicamente varias capas o sectores que se van adhiriendo a este gran tablero de gestión de ciudad. El tablero nos permitirá el monitoreo y el análisis de la información y continuamente realizar las mejoras e innovación. ¿Sí? Esto es lo que el día de hoy vamos a revisar brevemente, así es que entramos ya en materia con esta información, ¿no? Básicamente, si hablamos de la identificación del problema, lo que se busca es conocer las necesidades ciudadanas, ¿sí? Saber la ciudadanía qué es lo que quiere. No es posible plantear ninguna solución si esta no está alineada tanto a la necesidad ciudadana como a la participación misma. ¿Qué significa? Que es el ciudadano el que tiene que decirle a las autoridades, a las empresas privadas, qué es lo que necesita, ¿sí? Específicamente, el ciudadano tiene normalmente herramientas que le permiten hacer esa contribución. Estas herramientas generalmente son provistas por los municipios, por los gobiernos locales, inclusive por la misma empresa privada, en donde levantan el detalle de la información por decir algo. Si un ciudadano quiere reportar una fuga de agua en su barrio, quiere reportar acumulación de basura, quiere reportar incidentes como baches, algún tipo de inconvenientes en la vía, en la movilidad, en el tema de la seguridad, lo puede hacer a través de herramientas. Y este es el primer elemento que deben tener en cuenta. Y aquí es donde inclusive interviene la empresa privada junto con desarrolladores independientes que promueven poner en el mercado herramientas que alimenten de información confiable y en tiempo real a la autoridad. Ahora, ¿qué pasa del lado del gobierno? ¿Qué pasa con la autoridad? Normalmente los gobiernos locales tienen información que no está centralizada ni integrada como tal. ¿Sí? Aquí es donde es fundamental empezar por un proceso de estandarización de la información, de estandarización de las bases de datos y la centralización. ¿Sí? Es decir, garantizar la interoperabilidad de las diferentes plataformas de gestión.
Yo les comento el caso en el que tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto del municipio de Quito. Al ser una entidad tan grande, cada entidad, cada organización, cada institución, al ser autónoma, manejaba su propia información, su propia base de datos. Esto generaba muchos problemas al momento de querer plantear una solución integral. Así es que las autoridades y sobre todo el personal técnico tiene que poner mucho foco en esta dificultad. Ahora, pasando ya al tema de dimensionar, una vez que se han conocido las necesidades de la ciudadanía, se ha visto la realidad tecnológica interna, las prioridades de integración, se ha visto la necesidad de dimensionar ya una solución de Smart City. ¿Sí? Una solución de Smart City puede ser acogiendo diferentes modelos establecidos, es decir, diferentes casos de éxito que se han dado en el mundo, pero principalmente siguiendo recomendaciones como las que brinda la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha definido varias dimensiones para ciudades inteligentes. ¿Cuáles son estas? Tenemos la dimensión de la convivencia, la dimensión enfocada en la gente, en movilidad, en ambiente, en gobierno y en economía. Estos 6 ejes o estas 6 dimensiones son las que el organismo rector de telecomunicaciones considera que deben ser tomadas en cuenta por las autoridades para poder lanzar e introducir proyectos de Smart City. El proyecto, por ejemplo, si hablamos del eje o la dimensión de la convivencia, dentro de este eje nos estamos refiriendo a elementos como la cultura, la salud, el bienestar y la seguridad. Es decir, cada eje o cada dimensión puede contener varios ejes adicionales que son normalmente gestionados por las ciudades, inclusive por entidades independientes. Por ejemplo, en el caso de Quito, existe una Secretaría de Cultura, existe una Secretaría de Salud, una Secretaría de Bienestar, y de Seguridad y de Bienestar Social, y existe una Secretaría de Seguridad. Es decir, en las ciudades grandes, cada eje de estos es manejado por una ciudad y todos estos ejes contribuyen a garantizar la digitalización, la modernización en cierta dimensión de la ciudad como es la convivencia. ¿Qué quiere decir? Que todos estos elementos van a aportar, están alineados y van a contribuir para garantizar una convivencia eficaz, una convivencia ciudadana apalancada por las tecnologías de ciudad inteligente. Asimismo, tenemos en otras áreas inclusión, formación, infraestructura, tecnología, movilidad, construcción sostenible, etcétera, etcétera. Una dimensión que es importante mencionar es la de gobierno abierto, la de gobierno electrónico. Aquí es donde también se brindan los servicios a la ciudadanía, el acceso a la información y precisamente generan muchísima interacción con los ciudadanos. Aquí es donde interviene la interoperabilidad y el trabajo que tiene el equipo técnico para garantizar que los sistemas, las plataformas y las bases de datos puedan interactuar e interoperar entre sí. Hablábamos de llegar a un tablero de mando de ciudad inteligente y este tablero de mando básicamente lo que es un integrador, es una herramienta, una plataforma integradora en la cual se van a incorporar todos estos elementos que hemos identificado previamente. De todas estas dimensiones que hemos visto, se van a seleccionar los diferentes elementos, las diferentes áreas de operación o intervención, y estas se van a plasmar en un tablero como si estuviéramos planificando la ciudad sobre una estrategia, sobre un mapa de guerra, en el cual vamos a visualizar cómo se desempeñan cada uno de estos ejes de acción. Así es. Por ejemplo, tenemos en este caso aquí, en esta imagen, en esta figura que nos presenta la UIT, tenemos sistemas de ciudad inteligente vinculadas a la sensorización para los sistemas de ciberseguridad, para medir el transporte, la movilidad en sí, videovigilancia, para el tema de emergencias, siniestros, elementos como servicios públicos del agua y la luz,
Todos estos elementos van centralizados o van contribuyendo con información para alimentar el tablero de ciudad inteligente, ¿sí? Todos estos elementos periféricos ya son hardware, son equipamientos, sensorización, que se comunican con plataformas intermedias que a la vez van transportando toda esa información, toda esa data ya un poco más depurada hacia un tablero de mando. El tablero de mando normalmente está al acceso, está disponible para la autoridad, para el alcalde, para sus secretarios, para los concejales, para las autoridades con capacidad de decisión, para ir monitoreando, ir vigilando qué elementos requieren atención, qué elementos requieren priorización. Esta es la función que tiene un tablero de mando. Hagan ustedes referencia o hagan ustedes un símil como es el manejo del EQ 911. El EQ 911 es un tablero de mando de todas las emergencias de la ciudad o del país. Por eso es que existen EQs locales y existen oficinas nacionales. Las oficinas locales manejan y monitorean todo el sistema de seguridad de una ciudad, mientras que los sistemas nacionales integran todas las ciudades. Por eso es que es importante garantizar conectividad e interoperabilidad. Lo propio ocurre esta analogía para el caso de ciudades inteligentes. Existen tableros locales que manejan, por ejemplo, el tema de la recolección de basura. La recolección de basura es manejada directamente por un eje exclusivo donde pueden monitorear la ruta de los recolectores, el estado de los tachos de basura, el estado de las acumulaciones, las denuncias y demás elementos que son monitoreados a través de la plataforma. En el caso de movilidad, por ejemplo, se pueden revisar el estado de los sensores, congestión vial, accidentes, estado de los semáforos, encolamiento de vehículos, promedio de la velocidad de los vehículos, etcétera. Todos los elementos que pueden ser monitoreados haciendo uso de las tecnologías como son la inteligencia artificial, la sensorización, todos estos elementos pasan a un tablero de movilidad. De ese tablero de movilidad se alimenta un tablero principal que es donde la autoridad visualiza únicamente aquellas variables que a él le convienen, que a él le interesan por la gestión que realiza. Por ejemplo, si el alcalde quiere saber cuál es la velocidad promedio de la ciudad, él tendrá en su tablero ese elemento. No quiere decir que no pueda acceder también a la información de movilidad. Dice, quiero ver cómo está la congestión en la zona norte de la ciudad. Visualiza porque accede al otro tablero. El otro tablero es el que tiene mayor detalle y transmite la información hacia el tablero principal. Ese es el esquema de manejo, ¿no? Por ejemplo, algo que se utiliza mucho en estas plataformas, en estos tableros de mando de ciudad inteligente, es monitorear la seguridad y los servicios. Y los servicios, por ejemplo, estamos hablando de servicios de agua, energía eléctrica. Normalmente los sistemas inteligentes de monitoreo de flujo de caudal de agua indican la presión, indican las fugas, indican diferentes componentes que son utilizados por los técnicos encargados del agua potable para garantizar el suministro y el flujo. Cuando existe algún inconveniente, algún barrio tiene un corte, algún inconveniente, alguna fuga, alguna ruptura o alguna contaminación, todo eso se registra en su tablero de mando y son elementos importantes para ser conocidos por la autoridad. Lo mismo pasa con el suministro eléctrico. En el país tenemos normalmente empresas autónomas, pero esas empresas pueden tener información que puede también ser integrada al sistema de gestión de ciudad. Es ahí que es necesario siempre trabajar con estándares abiertos. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto, pero esto es en breves rasgos la descripción de lo que es tablero de mando de ciudad inteligente. Ahora, ¿qué tecnologías de Smart City existen para poder hacer todo esto? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Estas plataformas de ciudad inteligente no podrían trabajar, no podrían presentar información si no tuvieran asociados tecnología. ¿Cuál es la tecnología que está detrás de todo esto? Son 4 niveles tecnológicos que existen. El primero de ellos es el Internet de las cosas. Es algo fundamental para garantizar esta información, la disponibilidad de información. Aquí intervienen hardware, sensores, actuadores,
Middleware, recolección de datos. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una capa de acceso, como que si lo hacemos una analogía con una red de telecomunicaciones grande, es como una capa de acceso. Aquí es donde están todos estos elementos que van a enviar información. Les pongo un caso. El ejemplo de la recolección de basura. Los tachos de basura, los contenedores de basura, tienen normalmente sensores que van midiendo el nivel de recolección o el nivel de llenado de ese recolector. ¿Sí? Cuando el nivel de recolección ya está superando un porcentaje del 70-75%, estos envían información para que la plataforma planifique las rutas de los recolectores. Es decir, ya autónomamente los sensores envían información, la plataforma de planificación de rutas incluye a ese recolector en la ruta y se va armando las rutas no a discreción, a preferencia de los conductores, de los supervisores, sino bajo necesidad de recolección, donde ya existe necesidad de recolección. Con eso se optimizan los tiempos de recolección y se optimiza además el uso de la flota, el uso de los recolectores. Esto es una tarea, esta es una actividad, una función que ya se la viene utilizando en grandes ciudades. Los contenedores de basura vienen ya incorporando un sensor que le permite medir el nivel de llenado del recolector. Y obviamente las unidades tienen su dispositivo GPS, su dispositivo que permite recibir la ruta y el conductor lo que hace es seguir una ruta predefinida. Aquí tenemos la intervención del IoT, los sensores envían información, los GPS, los sistemas de flota también envían y reciben información y se va dando esta interacción entre del Internet de las cosas, es decir, la interacción entre el contenedor y entre la unidad de recolección. Si ustedes ven, no hay intervención humana en este caso. Ya la intervención se va dando a nivel de máquinas, a nivel de cosas. Tenemos adicionalmente sistemas ciberelectrónicos, es decir, existen dispositivos electrónicos, hardware que permiten la intervención automática de la ciudad. Les pongo un ejemplo de esto también. A ver, la automatización a través de la electrónica es algo que es parte de las tecnologías del hoy en día. Cuando hablamos, por ejemplo, de la movilidad, del transporte público, nosotros vamos a percibir que existen diferentes elementos en la ciudad que son capaces de recoger información. Por ejemplo, en el paso de una vía donde existen semáforos, existen cámaras. Ustedes van a ver que esas cámaras están ahí no solamente para captar quién atravesó el semáforo, capturar la placa, esa es una de las funciones, pero adicionalmente estos sistemas lo que van es contando, midiendo el flujo, haciendo ingeniería de tráfico de lo atravesando esa vía. Cuando esto ocurre, esta información alimenta un sistema de gestión de la movilidad, una plataforma gestora de la movilidad, y esta va realimentando a los semáforos para ir planificando los tiempos de semáforo de forma automática. Es decir, se dan cuenta que es necesario dar mayor paso a una vía respecto a otra y por lo tanto abrirán más tiempo el paso del sensor en verde, del semáforo en verde para esa vía. Ahí es donde intervienen estos sistemas electrónicos de intervención automática, ¿sí? Están interviniendo también los sensores, ¿no? El Internet de las cosas, esa información fue recogida de alguna forma por algún dispositivo, fue a ser procesada en una unidad y luego fue realimentada para que actúe un semáforo, un paso, un cierre de vías, cualquier elemento que puede ser automatizado a nivel de hardware, ¿sí? Por eso es que aquí se habla de estos dos elementos. Ahora, este procesamiento de información que es constante, es abundante, es un flujo de información muy grande, no puede ser manejado por bases de datos convencionales. Tiene que ser procesado a nivel de Big Data. ¿Sí? Tiene que haber procesamiento de alto nivel para alcanzar a procesar toda esa información. Cuando ya hablamos de ciudades grandes donde existen cientos de miles de actuadores o de sensores a nivel de toda la ciudad,
y que esos están transmitiendo, se están comunicando cada 30 segundos, cada minuto. Se imaginan la cantidad de información que se va manejando y se va procesando. Por lo tanto, es necesario tener sistemas de Big Data para poder hacer el procesamiento, almacenamiento y visualización de esta información. Es información que no puede ser procesada, como les decía, decía, de forma convencional. No puede ser más almacenada, no puede ser visualizada de forma convencional porque los sistemas no van a tener la capacidad de hacerlo. Aquí es donde intervienen las tecnologías de Big Data para poder realizar esto, donde el flujo, el manejo de información es a nivel normalmente de capas inferiores y logra generar una mayor rapidez en el procesamiento y presentar información en tiempo real. Cuando una autoridad quiere ver el recorrido quiere ver el recorrido de todos los recolectores de basura de la ciudad, cómo están moviéndose, trasladándose, no lo pueden hacer a través de una herramienta convencional, ¿sí? Esa información se va procesando a nivel de Big Data y en tiempo real lo va presentando cuando la autoridad así lo necesite. Y se va almacenando durante un periodo de tiempo histórico, pues se requiere para el análisis correspondiente. Esto se logra también, este procesamiento grande, este manejo de la información que ha sido recibida, se logra también a través de herramientas de computación en la nube. Es decir, servicios de alojamiento, almacenamiento y procesamiento. Esto lo que permite es elasticidad y escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me tengo que circunscribir al manejo de un solo data center donde se haga el procesamiento de toda esta información, porque no va a ser suficiente y no va a ser óptimo, ya que la dispersión geográfica de toda la información requiere el manejo redundante y descentralizado de los sistemas de computación. Y los sistemas cloud son los que mejor se prestan para este tipo de respuesta. Así es que estas son las 4 tecnologías que la Unión Internacional de Telecomunicaciones establece como necesarias y tienen que estar presentes en una solución de Smart Cities. Finalmente, con esto claro, hemos tenido claro cuál es la forma de actuar del tablero de mando, de la recolección de la información, de las tecnologías empleadas, se definen arquitecturas. Y ya cada ciudad definirá su propia arquitectura en función de sus necesidades. Pero una arquitectura que recomienda la UIT tiene estos elementos, ¿no? Tiene una arquitectura, una interfaz, una integración con proveedores y de servicios y aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que no todo va a realizar la ciudad, no todo lo va a realizar el gobierno. También la empresa privada va a acceder y va a brindar información para que puedan soportar estas soluciones de ciudad inteligente. Por ejemplo, el gobierno electrónico. Herramientas de gobierno electrónico pueden ser utilizadas y pueden ser proporcionadas también por la empresa privada en el ámbito de salud, del transporte, del turismo, etcétera. ¿Sí? Existen proveedores de computación, es decir, aquellos que proveen la capacidad del data center, la capacidad de cloud computing para poder hacer el procesamiento de toda la información. Ya aquí internamente es como la institución, el organismo se acomode, ¿no? Por ejemplo, soportar funciones de inteligencia de datos, funciones de adquisición de información, controlar todos estos interfaces, funciones de servicios de gobierno, de transporte, etcétera. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener claro cuáles son los elementos que vamos a manejar: seguridad, monitoreo, auditoría, registro, y estos elementos van a integrarse tanto con operadores externos de aplicaciones y de información, como operadores externos de procesamiento. Pero también existe una capa de integración con toda esta sensorización que acabamos de revisar, con todos estos elementos que contribuyen con información, que nos envían información hacia la plataforma. Entonces, esta arquitectura al menos tiene que tener estos 3 interfaces, ¿no? Normalmente en el país, y les digo por experiencia, inclusive en las grandes instituciones, esta interfaz con proveedores de servicios no está dada. Otros países así lo hacen. Les pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, en el caso de Europa, países, y principalmente en Inglaterra, existe un caso de estudio donde el gobierno local puso a disposición de la empresa privada y de los desarrolladores independientes la información del transporte. Es decir, cómo los sistemas de transporte público
el metro, los buses, el tranvía, todos estos van contribuyendo con información de sus paradas, los tiempos de llegada, el movimiento de las flotas, toda esta información a disposición en estándares abiertos de la ciudadanía. Con esto, ¿qué se consiguió? Se consiguió que todos los de las empresas privadas se pongan a desarrollar la mejor aplicación para el manejo del transporte público. Y es así que en un concurso se definió, se escogió la mejor aplicación que me presentaba en tiempo real cuando el bus llegaba a determinada parada, cuántos minutos le faltaban, cómo se podía enlazar con otro transporte, con transporte público, con el transporte del metro, en qué paradas se interconectaban. Es decir, información para los usuarios. Y son los usuarios en base a las descargas que ellos realizan, quienes optan por la mejor aplicación. Esa aplicación obviamente tendrá sus ingresos por servicios adicionales, por publicidad o por cualquier otro elemento, pero con información de los gobiernos. El gobierno no lo hace todo, ni tiene por qué hacerlo. Es la empresa privada, son los desarrolladores independientes quienes tienen la posibilidad de acceder a la información, acceder de forma segura, pero ahí está la arquitectura y el cambio de visión que deben tener los gobiernos para permitir esos accesos. Como les decía, el análisis de datos es importante, tenemos que tener esta herramienta de Big Data, ya que información que no es presentada de forma útil, de forma gerencial, no sirve para nada. Información que está almacenada sin que arroje indicadores específicos no sirve de nada. Es decir, el análisis de datos se tiene que realizar en función de los KPIs, de los indicadores que los gobiernos hayan seleccionado para medir su gestión. Asimismo, esta información tiene que estar manejada de forma geográfica, distribuida geográficamente, para saber en dónde están las zonas calientes de inseguridad, en dónde están las zonas de congestión de la movilidad, en dónde están presentes las aglomeraciones de personas y demás elementos que los interfaces, los sensores, las cámaras están en condiciones de detectar. Por ejemplo, el caso de análisis forense para temas de accidentes, un tema muy útil. Cuando hay un robo de un vehículo, se quiere detectar la placa, las cámaras han ido detectando y van dejando una traza de por dónde fue ese vehículo. Este tipo de análisis lo permite las soluciones de Smart City a través de las cámaras que tienen inteligencia artificial y que van recopilando esa información. Esta y muchas otras soluciones, pero no me servirá de nada si no llego al final a presentarle un esquema, una información con indicadores donde le puedo decir a la policía, aquí este es el recorrido de ese vehículo robado. Esta persona que cometió determinado ilícito se traslada de estos sitios a estos sitios. Identificar dónde están las casas de acogida de delincuentes, de venta de sustancias prohibidas y demás elementos. Todo esto es posible gracias a la inteligencia artificial, pero la información está ahí y debe ser utilizada. Pese a que parece una situación obvia, les comento que es a veces lo más difícil de hacer que ocurra. Las autoridades y la gente piensa que ya tengo la plataforma, ya tengo la información, pero no la saco provecho. ¿Sí? Entonces, un tema muy importante, el análisis de datos para poder hacer esto. Algo que quiero también resaltar aquí es el elemento relacionado a las mejoras y la innovación. Como les decía, los gobiernos no pueden hacerlo de forma autónoma y no lo van a lograr hacer porque no tienen ni los recursos ni la capacidad técnica. Para eso está la empresa privada y para eso están los emprendedores. Ahí es donde intervienen estos elementos de innovación y normalmente se plantean esquemas de colaboración, participación de la innovación bajo el denominado crowdsourcing, es decir, que todos contribuyan a realizar una solución, a proponer una solución, como el caso que les mencionaba en Inglaterra, donde se puso a disposición la información y todo el mundo participó. Carlos Pómez, desarrollador, ok, veo, reviso la información, puedo proponer mi solución, propongo. ¿Quién sabe de las butacas donde ustedes están sentados, está un desarrollador, una persona que puede generar una solución importante para solucionar un problema de la ciudad? Y ahí es donde, como digo, los gobiernos tienen que cambiar esa visión, ese chip y poner a disposición de la ciudadanía y del sector privado la capacidad de dar solución a los inconvenientes.
Un caso de estudio es en la ciudad de Cambridge, ¿no? Esto les comento, básicamente son casos reales que la UIT recomienda. Uno tiene que seguir la secuencia de tecnología, las recomendaciones que hemos revisado, pero también tiene que seguir la secuencia de los casos de éxito. Uno de los casos de éxito que me he permitido traer a colación, porque tiene que ver mucho con el tema de la academia, es el caso de Cambridge. Cambridge es una universidad, una ciudad caracterizada por la presencia de la universidad y por lo tanto todo su entorno gira con base en esta universidad. Esto le permitió generar un proyecto tanto en el que intervino el gobierno local, con la academia y el sector privado para utilizar las tecnologías IoT que permitan desplegar redes de baja potencia. Las tecnologías empleadas eran el LoRaWAN y el Sigfox. ¿Sí? Estas tecnologías lo que permitían es recolectar la información para poder brindar soluciones de Smart Cities. ¿Y en qué eje se enfocó? Movilidad o sistemas de buses, posición en tiempo real, paradas de buses, ¿sí? Visualizando cuántos minutos le faltan al bus para llegar, monitoreo de aire, ¿sí? Y de los diferentes componentes de gases para ver la cantidad de contaminación que existe, ¿sí? Número de vehículos que atraviesan por determinadas vías para solucionar los problemas de tráfico a través del manejo de los semáforos. Detectores Bluetooth para verificar la velocidad intermedia, la velocidad promedio de las unidades. No sé si han visto algunas ciudades tienen dispositivos en el piso que van contando y sensorizando ese tipo de elementos. Se usan hoy en día tecnologías inalámbricas para hacerlo, ¿no? Sensores de bicicletas para ver el número de bicicletas que atraviesan determinados puntos. El tema de la recolección de basura, también lo que les decía, sensores en los tachos, perdón, el nivel de crecimientos de caudal. Esto, por ejemplo, es un sistema que tiene la ciudad de Quito, ¿no? En los túneles. Como es una ciudad que tiene muchos túneles, tiene muchos pasos deprimidos y en época de lluvias, inicios de año, siempre hay problemas de inundación. De hecho, se acordarán lo que ocurrió con el tema de la Gasca, que hubo problemas respecto a las inundaciones, a este tipo de eventos naturales. Entonces son muy útiles los sensores de inundación, ¿sí? Medidores de lluvia y normalmente sensorización en los parqueaderos de los vehículos, así como también las electrolineras. Sí, este es un caso de varios elementos que al inicio fue un boom, que fueron los primeros en desarrollar estas soluciones. Hoy en día todas las ciudades, casi todas las ciudades grandes en el mundo ya incluyen estas soluciones. ¿Sí? Son las primeras y por eso les traje a colación este ejemplo. Pero para no irnos muy lejos, quiero también presentarles el análisis del caso de la ciudad de Quito. ¿Sí? La ciudad de Quito, en la época en la que yo estuve a cargo del tema de desarrollo de Smart Cities en el año 2019 y 2020, se desarrolló una visión de ciudad inteligente enfocada básicamente en tres elementos. Quiero más bien presentarles un video rápido de este tema, un video rápido de este tema donde podemos visualizar, permítame, vamos.
Carlitos, Sí, sí, dígame. ¿está compartiendo el video? Sí, sí, estoy compartiendo el video, ¿no se ve? Ahí, Rodele. A ver, Solo se ve un cuadro negro. Ah, ya está abierto. Solo se ve nomás un cuadro negro, ¿no? oh, qué pena. Ahí se ve ese análisis de caso Quito DM. Ah, qué pena, pensé que se Una de las estaba viendo preguntas el lo que video. decía. Pensé que se estaba viendo el video, no, no. A ver, voy a intentar otra vez, no sé si voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir nuevamente. ¿Me confirman, por favor, si se veía? Ahí sí está un video, Carlitos. Ahí, se está viendo la ciudad, el nombre de Quito, dice ahí. El audio es el que falta. Ya, un segundo. La verdad, este no tiene audio, más le ponemos una musiquita acá. Ahí sí, ahí sí, ahí. Ya. Pero me confirman, ¿se ve el video? Bueno, espero que hayan podido ver ese video. Nos presenta en forma resumida todos los ejes que se manejaron. Si ustedes ven ahí el tema de la movilidad y demás elementos, se presentan en detalle. Quisiera consultarles, no sé qué tiempo tenemos, si puedo presentarles otro videito solo del orquestador de la movilidad para que vean un poquito más en detalle cómo se aplicaban estas herramientas. Carlitos, tenemos 4 minutos. 4 minutos. Creo que no, no vamos a alcanzar entonces, porque sí es un videito un poquito largo, así es que, pero bueno, en todo caso, les dejo ahí esa inquietud, solamente quiero concluir entonces, indicándoles que ustedes ven, la dimensión de un proyecto de Smart City va a depender de la dimensión o el interés que la ciudad y las autoridades le quieran dar sobre las necesidades que tienen los ciudadanos, sobre las necesidades reales de la ciudadanía.
si en la ciudad en la que ustedes están existe la prioridad de la seguridad, del transporte, de la basura, esos son los principales elementos que se deben atacar. No se deben realizar proyectos extensos, no se deben realizar proyectos irrealizables, más bien enfocarse en 3, 4 ejes que permitan ser ejecutados durante el gobierno o durante la administración local. Sí, eso es lo mejor. Solo como para concluir, quiero presentarles cómo se visualiza un tablero de mando de ciudad inteligente, ¿sí? En el que nosotros logramos desarrollar el tablero de mando para el sistema de gobierno electrónico de trámites en línea que se denomina. ¿Me confirman, por favor, si se alcanza a ver? ¿Se está viendo tal vez esa lámina? Ok, creo que sí se ve. Miren, miren, en los sistemas de Big Data lo que permiten es procesar y manejar toda la información. Por ejemplo, aquí se tienen identificados los diferentes trámites que tiene una ciudad y, por ejemplo, este tablero lo que permite es controlar cómo a lo largo del tiempo se han ido atendiendo y despachando trámites. Este es un tablero ya orientado a resultados dirigidos hacia las autoridades para que puedan monitorear e ir tomando correctivos. Miren, por ejemplo, dentro de los trámites que realiza una ciudad, se puede ver que uno de los más frecuentes es la actualización de datos de propietario, es decir, la mayor cantidad de trámites que llegan a una entidad, a una oficina, son estos de acá. Así es que ahí es donde la autoridad puede tomar decisión y decir que van a atender al grupo fuerte de trámites y probablemente satisfacen muchísimas de las demandas de la ciudadanía, ¿sí? Probablemente la mayor parte de retrasos y de problemas existen en esta área y por ende hay una gran cantidad de demanda. Entonces hay que enfocar mucho más esfuerzo en esa área específica, poner más recursos en lugar de aquellos que atienden una cantidad ínfima o pequeña de trámites y donde probablemente los funcionarios no están optimizando su trabajo. Así es que este es un poco el ejemplo que les quiero dejar de qué tienen que realizar, qué soluciones se tienen que dar y estas tienen que seguir una secuencia de necesidad de la ciudadanía. No quiero alargarme más y más bien quiero agradecerles por su tiempo. Seguramente podemos abrir las preguntas para yo poder atender sus inquietudes y les dejo la palabra hacia allá. Saludos a todos. Acompaña para resolver una pregunta de la auditoría, por favor. ¿Me ayuda, por favor? O le ponemos. Están en el chat las preguntas. Carlitos, la pregunta está en el chat. Ok, déjenme, les reviso entonces. Listo. Bueno, agradezco la pregunta de Giovanni Cherres, excelente pregunta. ¿Qué ciudades en el mundo han logrado una implementación escalable y sostenible? Existe un ranking de ciudades en el mundo donde ya ellos han logrado un nivel de madurez de ciudad inteligente. ¿Quién mide esto? Bueno, la misma Unión Internacional de Telecomunicaciones ha establecido cerca de 100 KPI, 100 indicadores que establecen qué porcentaje de ciudad inteligente ha cumplido una ciudad. En este caso tenemos que New York es una de las ciudades más inteligentes, tenemos New York, Singapur, Londres, tenemos entre las principales ciudades que cumplen el estándar de ciudad inteligente, ¿no? Entonces, pero las principales son hay en Seúl es otra de las ciudades, están entre las principales ciudades que han alcanzado sobre el 90% de indicadores de ciudad inteligente. Ahora, en Ecuador, ¿qué ciudades han implementado o planificado? Todas han planificado ya. Existe una disposición del Ministerio de Telecomunicaciones de que las ciudades reporten el nivel de avance de ciudad inteligente. Ahora, no han llegado a implementar proyectos satisfactorios porque lamentablemente los recursos les han sido esquivos en estos últimos años a todos los gobiernos locales, pero ya han empezado con proyectos, por ejemplo, de desarrollo de puntos Wi-Fi, cámaras con inteligencia artificial, sistemas de movilidad. De alguna forma van a empezar
avanzando con esos elementos, pero en la escala de planificación de ciudad inteligente. Eso respecto a las... Ahora, ¿qué porcentaje de estabilidad tienen estos sistemas? Miren, al ser sistemas de sensorización, de comunicación, ningún sistema es 100% confiable. Todo sistema se tiene que planificar a niveles de confiabilidad del 99.99%. Eso es un poco el estándar que se tiene que manejar. Así es que no van a conseguir que un sistema no se caiga o no, pero para garantizar eso vienen los temas de redundancia, de respaldo y sobre todo una base de operación y mantenimiento importante. Otra pregunta dice, con respecto al estudio de Smart Cities en el ámbito de la convivencia, ¿se ha planteado alguna estrategia para los ciudadanos de la ciudad inteligente? Miren, en el ámbito de la convivencia está la seguridad, ¿sí? Ese es uno de los principales elementos que se incluyen dentro de este ámbito de ciudad inteligente. Y el tema de seguridad, ¿por qué es importante? Porque hoy en día somos testigos de los principales inconvenientes que ocurren en el ámbito de la seguridad, ¿sí? Pero también tenemos elementos de salud, bienestar, cultura. Cuando hablamos aquí hay un concepto que no quisiera alargarme mucho, pero es un concepto denominado el, el, la convivencia pacífica, la convivencia armónica de la ciudad, ¿sí? El espacio público seguro. Cuando hablamos de un espacio público seguro, no hablamos únicamente de un espacio vigilado. Cuando hablamos de un espacio seguro, hablamos de un espacio en el que se puedan desarrollar todas las actividades culturales, de integración y diferentes actividades que le permiten a la ciudadanía coexistir con sus vecinos, con sus familiares, en un ambiente de integración y de seguridad. No solo estar vigilado, no solo que el espacio público sea seguro, sino que el espacio público permita la convivencia. Por decir algo, si es que existe un espacio donde hay presencia de ruido, donde hay presencia de un ruido molesto, fiestas, gente que no respeta la tranquilidad, ya no es un espacio seguro. No es únicamente la seguridad, es todo este ámbito de convivencia. Y sí se hace, pero se hace poco, la verdad. No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, Carlitos, una última pregunta. A ver, dice, el Ecuador, según su perspectiva, ¿está preparado para hacer una Smart City? ¿Cuál sería uno de los mayores impedimentos que no permiten aplicar TICs en procesos que se aplican en el bien común del... ¿Sí me escuchó, Carlito? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Ecuador, si está preparado, les digo, por su gente, por las personas que hacen tecnología en el país, sí está preparado. Existe gente muy capaz, existe tecnología que ha sido ya implementada en los gobiernos, en las instituciones, y existen muy altas posibilidades de implementar este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los limitantes realmente? Los limitantes realmente son los procesos de integración y el ponerse de acuerdo. Dejar de pensar en, probablemente de pensar en futuras elecciones, dejar de pensar en permanecer en un puesto. Las autoridades tienen que empezar a pensar en servir a la ciudadanía. Y cuando se piensa desde ese punto de vista de satisfacer una necesidad ciudadana, y se hace uso del recurso humano, técnico disponible, los proyectos pueden llevarse a feliz término. No se tiene que empezar con proyectos muy ambiciosos, sino al contrario, con proyectos realizables. Ya el hecho de empezar a implementar puntos Wi-Fi cerca a las escuelas o cerca a zonas que carecen de este servicio, ya es un buen inicio para dotar de tecnología y permitir el acceso a aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Ya el hecho de poner un trámite, dos trámites en línea, ya es un inicio para poder permitir que la ciudadanía realice los trámites desde su casa sin correr riesgos, sin correr peligro y sin demoras. Esos son elementos, pero tienen que ser pensados desde la visión de servicio. Es posible, es viable y de hecho se lo va realizando, siempre y cuando exista el compromiso de la autoridad por servir. Eso es lo más importante.
Listo, Carlito, eso es todo de Primus. Muchas gracias. Bueno, solo me resta despedirme, agradecer muchísimo por la invitación y permitirme compartir con ustedes estos minutos. Les deseo una excelente jornada y mi real y sincero deseo de que ustedes puedan avanzar y culminar su formación en el ámbito tecnológico y puedan estar al servicio de la ciudadanía de su país, brindando soluciones en este u otras áreas. Así es que un saludo a las autoridades y a todos los amigos y colegas que están presentes, pero principalmente a los futuros profesionales del país. Saludos atentos.